material, o sea, secuelas en el sentido de que cuando el paciente empieza a estar depresivo y no sabemos todavía el diagnóstico y no tenemos información acerca de la enfermedad, nos enojamos con el paciente. O porque es un vago que no se levanta y no pone voluntad para hacer lo que tiene que hacer, y entonces la tendencia ante el deprimido, la tendencia inicial del que lo rodea, es decirle, bueno, dale, poné un poquito de voluntad, levantate o hacé lo que tenés que hacer. Es así, ¿no es cierto? Y cuando esto no da resultado, crece la bronca, el enojo. De repente hay daños, las relaciones se resienten. Eso es una consecuencia a largo plazo. Y cuando es la manía, también el paciente empieza a hacer cosas cada vez más locas o despilfarrar el dinero, y entonces de repente, qué sé yo, el cónyuge le quita la chiquera. Y el enojo crece de ambos lados. Entonces, y si no se la quita a tiempo, de repente hay descalabros económicos familiares muy importantes. Esto es una consecuencia material, pero consecuencia de la enfermedad al fin. Alteración de roles y de autoridad. De esto hablábamos hace un ratito. Por ejemplo, si la enferma bipolar es la mamá y tiene hijos chicos, de repente se tira en la cama, se deprime, no se levanta, no hace nada. Hay una frase de una nenita que a mí me quedó grabada, ¿no? Porque dijo algo así, dice, mi mamá cuando está bien es tan fuerte, es tan polentosa, es la mamá que yo necesito, pero cuando se enferma, yo tengo que hacer de mamá de ella, y qué difícil que es esto, ¿no? Esto es así, por eso el cambio de roles. Es cierto, es cierto. Pero no hasta ese extremo, sospecho yo, porque, digamos, una persona que se tiene que quedar en cama, una mamá que se tiene que quedar en cama porque está con una enfermedad. No, pero a lo que voy es cuando uno pierde el control, digamos. Porque enfermedades físicas, una operación y te tenés que quedar en cama, es más visible ante la familia, ante los demás es más visible. pero además uno no pierde, digamos, el control. Yo conozco el caso de una señora que después de un accidente de auto quedó cuadriplégica. Pero desde una computadora que solo puede manejar, creo que con un dedo o algo así, maneja la casa y la familia y controla todo, porque mentalmente está. Yo pienso que yo pienso que en la fase de depresión no tiene ganas de nada, no quiere ni pensar, o sea que hay una paralización de la voluntad. Y cuando se pone maníaco, el juicio crítico falla, no sabe, no entiende, no sabe, no razona. Ahí se acabó la posibilidad de... Y ahí es donde el familiar se tiene que hacer cargo, pero totalmente. Con la dificultad de que cuando el paciente se compensa, hay que devolverle la autonomía. Eso es lo difícil. ¿Podemos seguir? Y el temor a las recaídas, que esto, como la pasamos, nos pasa a todos, a los familiares, a los pacientes. Sí, pero en esto que sabemos que eso está ahí, que es cíclica y que nos acecha. Una frase que encontré en alguna de las cosas que leí decía que una paciente bipolar que era médica, y decía que ella sentía el ataque maníaco como una especie de lechuza montada sobre su hombro, y se daba vuelta y no estaba, pero ahí está, acechando. Bueno. Bien, Alberto. Bueno, llegamos a la pregunta, a la parte de los efectos de por qué es afectiva y esto del contagio e intensidad, que alguien me preguntaba por ahí por qué eso del contagio. El estado de ánimo es contagioso. Es contagioso. Incluso
hay investigaciones hechas. ¿Ustedes conocen estas cosas de voluntarios que contestan llamados telefónicos? Bueno, cuando uno de estos voluntarios contesta llamados telefónicos de deprimidos y de repente se pasa 20 minutos, media hora conversando con un deprimido, si al cortar un psicólogo le toma alguna de estos cuestionarios o pruebas para evaluar la depresión, resulta que esta persona presenta un cuadro de depresión. Ni qué pensar cuando el que está al lado de un deprimido es un familiar que por afecto, por cariño, necesita acompañarlo, está al lado del familiar deprimido. Si a ese familiar le aplicásemos un texto, un cuestionario para evaluar estado de depresión y se lo mostramos a un psiquiatra, seguramente que el psiquiatra nos estaría diciendo, este está muy mal, hay que medicarlo. Esto con respecto a la... No. Lo que se contagia es el estado de ánimo y no se contagia a nivel como nos contagiamos de esta gripe que andaba por acá últimamente todos. Se contagia a nivel, digamos, como aprendemos el idioma. No sé si a alguno de ustedes les pasó, a mí me pasa. Yo cuando hablo con una persona con acento extranjero y converso un rato con esa persona, de repente mis hijos en casa me dicen, pero mamá, ¿en qué idioma estás hablando? Porque me contagio el acento y el cantito, ¿es así? En ese... No es el mecanismo, digamos, sí lo sabemos, podemos darnos cuenta y cuidarnos de alguna manera, decir, bueno, yo tengo mi familiar deprimido o tengo a mi familiar maníaco. La manía se contagia, es decir, al principio un poco hipomanía, un poco de entusiasmo se puede contagiar. Después, la manía no se contagia, lo que se contagia no se contagia, digamos, pero lo que empieza a aparecer es la bronca, porque cuando el maníaco se pone realmente maníaco y empieza a hacer macana tras macana, lo que hacemos en casa es pelearnos. Estamos todos contagiados de bronca. ¿Es así? Entonces, ¿cómo nos podemos defender ante esto? Ahí viene, digamos, nos vamos a adelantar un poquito a lo que podemos hacer, que es cuidarnos nosotros como familiares, tener conciencia de que esto es así y buscar algún tipo de organización, de apoyo que nos permita, no sé, traer una persona que se quede con nuestro familiar enfermo y salir a dar una vuelta, tomar un café con un amigo, irnos al cine. La única defensa que tenemos es eso, buscar, saber delegar, pedir ayuda, venir a Pupita. Bueno, eso vamos al cuadro final después, que hay que venir a Pupita. Y la otra parte de la cuestión de efecto de lo que la enfermedad es afectiva, o sea, trata con los afectos, es la confusión entre síntomas normales y el ánimo. Porque esto es lo que pasa de repente en todas las casas donde hay un enfermo con estas características. Si nuestro familiar empieza a estar muy contento porque está preparando un viaje y está entusiasmado, de repente nos confundimos y no sabemos si está contento por lo que está por hacer o si se está acelerando. Y en el sentido contrario, qué sé yo, si mi hijo se peleó con la novia y lo veo muy abatido, de repente puedo estar pensando, ¿se está deprimiendo? ¿Tengo que agregarle más medicación? O esto es, porque por lo que es una enfermedad que se manifiesta en los afectos, nos confunde. Esto es la confusión, una consecuencia de lo que la enfermedad está en los afectos. Porque es ambigua, de esto estuvimos hablando mucho hace un rato, así que de repente no hay mucho más que agregar. Problemas con la responsabilidad del control, que tienen que ver con hasta qué punto el familiar puede tomar una actitud de hacerse cargo del enfermo. Si es el cónyuge, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos las cuentas de banco en orden conjunta? No. Aquí veo varias caras que dicen que no. Tarjeta de crédito, no. Digamos, pero a su vez el control sobre muchas veces por cariño, a veces por el miedo,
el control que tratamos de poner sobre nuestros